En esta ocasión, la licenciada o maestra María Elena Cortés nos compartirá su ponencia titulada 5 mitos de un inmueble intestado. Antes de iniciar esta ponencia, quiero decirle a ustedes una breve semblanza de nuestra ponente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Chapultepec, profesora en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón en la carrera de Derecho, con asignatura de Derecho Procesal, Civil y Juicios Civiles Especiales. Abogada litigante con 28 años de experiencia en la área civil y corporativa. Ella es titular del despacho jurídico Cortés Zárate Abogado. Adelante, María. Sí, muchísimas gracias, Jenny. Pues es un gusto estar con ustedes esta mañana y sobre todo tocar este tema tan interesante. Desafortunadamente, a raíz de esta pandemia, pues varias personas han fallecido, hemos perdido muchos seres queridos. Y si antes de la pandemia esta cuestión de los inmuebles intestados era un problema, este problema se ha agudizado. Máxime que los tribunales no estuvieron trabajando, de hecho comienzan a trabajar a partir del día 22, la próxima semana, y sin embargo los inmuebles se quedan solos o sin un titular y la gente piensa que no hay dueño. Entonces es por eso que hoy quiero tratar estos temas que son básicos, que todos conozcamos, que no nos dejemos engañar, que tengamos la información adecuada y certera de qué pasa con un inmueble cuando está intestado. ¿Cuál es ese primer mito? El primer mito del que yo les quiero hablar, y sí me preocupa un poco, porque resulta que viendo algunos videos en internet, veía yo a una inmobiliaria que decía, cuando fallece el inmueble, cuando fallece el dueño, el inmueble no tiene dueño. ¿Cómo? Les juro que yo me quedé impresionada. Dije, ¿cómo una inmobiliaria dice que cuando fallece el dueño, el inmueble se queda sin dueño? Eso es total y absolutamente falso. Siempre hay un dueño del inmueble, siempre. Si falleció la persona física, que es el dueño del inmueble, ahora el nuevo dueño será su sucesión. Pero de ninguna manera quiere decir que el inmueble se quede solo, que ya no tenga ningún dueño, que cualquier persona se pueda meter y apropiárselo. Porque también ha sido una cuestión que desafortunadamente la desinformación ha provocado. Que gente que ve inmuebles solos, aunque los veas abandonados, aunque veas que la casa está hecha una ruina, ese inmueble tiene un dueño. Entonces, mucho cuidado porque si tú te metes a un inmueble según para hacer derechos, bueno, pues estás cometiendo un delito que es despojo. Entonces, primer mito falso y que hay que tener muchísimo cuidado y no dejarnos engañar porque también hay gente que entra a estos inmuebles y dice, pues yo me metí porque falleció el dueño, ya tengo 5 años, ya soy dueño y te lo puedo vender. Y entonces nosotros pensamos que esto es correcto. No es correcto, no es verdad. Los inmuebles en los cuales su dueño fallece, sí tienen un dueño y es la sucesión. Entonces, no podemos disponer de ese inmueble, ni meternos, ni nos lo puede vender otra persona que no sean los herederos o la sucesión del dueño legalmente declarada. Otro mito que es muy importante y que me han estado preguntando mucho es, al morir el esposo, ¿automáticamente hereda la esposa? Esto tampoco es cierto, no es que automáticamente herede la esposa. Primero hay que ver una cuestión, ¿bajo qué régimen legal están casados? ¿Por qué es tan importante? Cuando una persona se casa por sociedad conyugal, el 50% del inmueble es de cada esposo, el 50% del esposo y el 50% de la esposa. Ajá. Entonces, cuando el esposo fallece o la esposa fallece, su 50% pasa a los herederos, esto es a los hijos, si no tuvo hijos a los papás, si no tuvo papás si ya fallecieron sus papás a los hermanos, y si no a los sobrinos, y así se va dando el rol de quién hereda. Pero sí es muy importante saber que si yo estoy por sociedad conyugal, únicamente voy a disponer del 50% de mis bienes y el otro 50% será para mis herederos. En el caso de que fallezca una persona que está casada por sociedad conyugal, entonces
su 50% será para sus herederos y su esposa conserva solo el 50% con una figura que se llama cónyuge supérstite o cónyuge sobreviviente. En el caso de que estén casados por separación de bienes, no por bienes mancomunados, sino separación de bienes, la esposa va a heredar una porción igual a un hijo. Esto es, si yo me casé por separación de bienes y soy dueña de una casa, entonces al fallecer, si yo tengo 2 hijos, mi esposo va a heredar como un hijo. Esto es, se va a dividir la herencia entre 3 personas. Es por eso muy importante que al fallecer alguien sepamos, número 1, bajo qué régimen se casó, y número 2, si tuvo descendencia o no, para poder determinar quién va a ser el dueño o el representante de la casa. Y otro punto bien importante es saber si dejó un testamento. Porque si el esposo fallece y está casado por sociedad conyugal, bueno, pues el 50% que le corresponde a él va a ser para sus herederos. Si está por separación de bienes, bueno, pues entonces toda la totalidad, o mejor dicho, la totalidad del inmueble será para a quienes haya dejado herederos, como herederos en su testamento. Es por eso muy importante que al fallecer alguien, el primer punto que debemos verificar es bajo qué régimen se casó y es más, si se casó, porque también la concubina tiene derecho a la herencia siempre y cuando haya permanecido soltera y viviendo con el de cuyo su persona fallecida durante el último año de su vida. Entonces, todo esto hay que saberlo y ya segundo mito que no es verdad, no hereda automáticamente la esposa. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Otro mito muy importante que también me interesa mucho hablarles es, permítanme, ok, ciérralo esto. No quiere pasar. Si el albacea puede vender el inmueble. Este va a ser nuestro tercer mito. ¿El albacea puede vender el inmueble? Cuando a alguien se le designa albacea, piensan que son los dueños del inmueble. Albacea es igual a un administrador de los bienes, no es el dueño. En muchas ocasiones cuando llevamos un procedimiento, todo el mundo quiere ser el albacea, todo el mundo quiere estar a cargo del inmueble, pero no es verdad ni es correcto que el albacea pueda disponer como quiera de los bienes. Un albacea es un administrador como cualquier administrador. Debe rendir cuentas, debe decir qué es lo que gasta, cómo lo gasta, por qué lo gasta, presentar una planilla de gastos, que el juez se la autorice. Entonces no puede a mutuo propio disponer de un inmueble. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones han llegado con nosotros clientes que le compraron al albacea cuando el inmueble eran 5 o 6 herederos y solamente les firmó un contrato al albacea. Eso no tiene validez, compró nada. Entonces es muy importante que sepamos que el albacea es un simple administrador y no puede vender el inmueble. ¿Qué sí puede hacer el albacea? El albacea puede rentarlo. Como un administrador puede hacerlo por máximo 1 o 2 años, pero nada más. ¿Y qué tiene que hacer el albacea? Pues el albacea tiene que rendir cuentas. ¿Cuánto se gana? ¿En qué se gasta? Si estoy pagando predial, si estoy pagando agua, que le dé mantenimiento al inmueble. Un albacea es un mero administrador. Si el albacea también es heredero, bueno, pues también tendrá su derecho a la parte de la herencia, pero debe realizar una administración correcta. Inclusive si les puedo comentar que si el albacea es heredero y no realiza una buena administración, se le puede remover como albacea e inclusive quitarle su derecho a la herencia. Entonces, ser albacea es delicado, es una gran responsabilidad y no son intocables, ni pueden vender el inmueble. Por eso, el tercer punto, puede vender solo con los herederos. Si una persona es nombrada albacea y quieren vender el inmueble, forzosamente deben firmar esa compraventa a los herederos.
Si el albacea solito vende, renta, quiere hacer lo que quiera, para rentar lo puede hacer él solo, pero para vender únicamente con firmas de los herederos. Entonces, este es un punto bien importante, que es muy común que nos engañan. Desafortunadamente, el albacea es una figura complicada legalmente, pero muy importante y básico saber que es un mero administrador. No es el dueño de los bienes, no puede disponer libremente de ellos. El siguiente punto, y este tiene que ver con los arrendamientos. Muchos inmuebles están rentados. Y si nos vamos al primer mito de que un inmueble cuando queda intestado es igual a no tener dueño, pues muchos inquilinos se les ocurre que al momento de fallecer el dueño, bueno, pues ya no hay dueño, ya nos podemos quedar con el inmueble, ya tengo 5 años en él, dicen que si pago el predial y que pago el agua, pues ya automáticamente es mío. Eso tampoco es verdad. O sea, si tú eres inquilino y tienes 20 años rentando, si eres inquilino 20 años, 30 años, los años que quieras, no puedes adquirir la propiedad únicamente por el hecho de que tengas rentándola 5 años. Aquí también es muy recomendable que como dueños de los inmuebles, si la persona que está en el registro público ya falleció, nuestro abuelito, nuestro tío, y va a ser nuestra herencia, pues que inmediatamente nos pongamos en contacto con los inquilinos, hablemos con ellos, veamos cuál es la situación, pero sobre todo que hagamos los trámites. Es bien importante que hagamos el trámite de la sucesión, porque desafortunadamente, como dice el dicho, a mar revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, muchas veces los parientes están peleando, quién se queda, que si yo tengo más derecho, que si tú menos, y resulta que los inquilinos son los que dejan de pagar renta y al ratito no se quieren salir. Entonces, es muy importante que empecemos a hacer todos los trámites para determinar quién es el heredero, quién es la sucesión, y así poder poner un orden con los inquilinos, porque si no, después se vuelve un problema. Entonces, iniciar lo antes posible nuestros trámites para que hacer saber a los inquilinos quiénes son ahora los nuevos titulares de esa sucesión. Y como quinto mito es recibir una herencia es gratis. Aquí esta también es una problemática muy común porque la gente piensa que, bueno, si es una herencia, es un regalo, me lo dejó a mi papá, a mi mamá, pues nada más es que lo pongan a mi nombre y se acabó, ya no tengo por qué pagar nada, pues porque es una herencia, es un regalo. No, cuando nosotros recibimos una herencia, tenemos que hacer forzosamente gastos. Número 1, si es un intestado, pues tenemos que gastar en un juicio. Ver quiénes son los herederos, se giran oficios al archivo de notarías para saber si hay o no un testamento. En algunas ocasiones me han dicho, no, es que no hizo testamento. No, yo sé que no hizo. Bueno, ¿cómo sabe el juez si hizo o no hizo testamento? Es por eso necesario y siempre, ya sea ante un notario o ante un juzgado, siempre van a girar oficios al archivo de notarías para saber si se otorgó testamento o no. Y si no se otorgó, entonces el juicio intestamentario va a continuar para saber quiénes son los herederos. Por eso es bien importante que nosotros sepamos que recibir una herencia no es gratis. Siempre vamos a hacer un gasto. La notaría. Cuando existe un testamento, podemos tramitar la sucesión también ante una notaría de manera directa. Y la notaría, claro está, también tiene que girar oficios para saber si no hay otro testamento posterior. Porque si yo otorgué un testamento, digamos, en el año 2017 y después en el año 2018 otorgué otro, el que vale, mejor dicho, es el último testamento que otorgué. Entonces, de esos se tienen que asegurar tanto el juez como el notario. Entonces, siempre se van a girar esos oficios para saber si no hay un testamento posterior. Entonces, la notaría sí nos va a cobrar honorarios por toda esta cuestión de investigar lo de los testamentos. También nos va a cobrar por sacar un certificado de no adeudo de agua, un certificado de no gravámenes, un certificado de no adeudo de predial, porque legalmente el notario está obligado a que todos esos pagos estén al corriente al momento de escriturar una herencia. Y por último, los impuestos. Tenemos que pagar un impuesto sobre adquisición de inmuebles por una herencia. Tampoco es que no tengamos que pagar nada porque me la están regalando. Al final, si estás recibiendo y estás teniendo un beneficio y tienes que pagar impuestos. Entonces, estos impuestos
nos los va a estar calculando precisamente el notario público. El notario público es solidariamente responsable con los herederos por el pago de esos impuestos. Así es que si no tenemos dinero para pagar los impuestos, simplemente el notario no nos va a escriturar. En la mayoría de ocasiones, el notario busca la forma en que pues esto sea lo más justo posible, el pago de los impuestos, sin embargo, nadie nos libra de ellos. Entonces, es bien importante que si nosotros estamos escriturando un inmueble y es una herencia, estemos preparados. Inclusive, lo que hacemos es pedir primero al notario que nos haga una cotización, mandándole nuestra boleta predial. Él nos puede hacer una cotización de cuánto nos va a costar escriturar ese inmueble y en todo caso, cuánto debemos de pagar para que estemos preparados, juntemos ese dinero y en el momento que se tenga que pagar, se pague. Porque si no, así hayamos hecho todo el trámite, si no pagamos los impuestos, simplemente no escrituramos. Y por último, quiero darles las recomendaciones finales. Bueno, para evitar todo esto y para que sea más sencillo, ¿qué podemos hacer? Número 1, otorgar un testamento. En muchas ocasiones la gente no otorga un testamento porque dice, bueno, es que no me pienso morir pronto. Pues ahora, desafortunadamente, con esta pandemia, pues hemos aprendido que no es de que quieras, ¿no? Es de que, pues, cuando te toca y puedes estar. Desafortunadamente vimos casos donde un mes estaban bien y al siguiente ya habían fallecido. Entonces, otorguen su testamento. Otra cuestión que hemos visto, objeción para otorgar los testamentos. No, es que no quiero que mis hijos se peleen, no quiero que mis hijos... Toma la decisión, porque si ahorita que no has tomado la decisión y otorgado este documento se están peleando, imagínate si no lo otorgas, va a ser peor. Nosotros hemos tenido juicios sucesorios que les juro, duran 10 años. Ajá, y se van muriendo los herederos y los hijos de los herederos y resulta que tienes 10 sucesiones que abrir, intestamentarias y unas testamentarias. ¿Y cómo se arregla esto? En un convenio. Sentarnos con los clientes y decirles, a ver, son muchos años, llevan muchos gastos y esta situación no se resuelve. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues llegando a un arreglo, punto. Ya no se puede seguir desgastando y perdiendo y en ocasiones los inquilinos ya se quieren quedar con los inmuebles y se van perdiendo los bienes. Entonces, importante, deja tu testamento. Número 2, divorcio. Aquí de ninguna manera les estoy sugiriendo que se divorcien. Les estoy sugiriendo que regularicen su situación conyugal. ¿Por qué? En muchas ocasiones nos separamos de nuestro primer matrimonio, pasan 5 o 10 años y decimos, ay, creo que ya automáticamente quedé divorciado. No, no, no. Aquí, acuérdense, nuestro derecho es declarativo. Entonces, yo necesito una declaración legal de divorcio. No es automático. Actualmente existe en la Ciudad de México lo que llaman divorcio express, que quiere decir que yo no tengo por qué decir me divorcio porque no me da de comer, me divorcio porque me pega, me divorcio porque abandonó la casa. Anteriormente sí teníamos que reunir esos requisitos y se le llamaban causales de divorcio. Actualmente se le denomina divorcio incausado, o sea, no tengo por qué demostrar una causa del divorcio, ¿no? Porque era una contradicción en contra de la libertad. Si yo ya no quiero estar casada con alguien, ¿por qué tengo que acreditar forzosamente que me golpea, que no me da de comer, que me abandonó para divorciarme? Simplemente si yo voluntariamente quise casarme, ¿por qué no voluntariamente me puedo separar, no? ¿Por qué no por mi propia voluntad? Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que regularicen su situación. Si en algún momento ya no están viviendo con su pareja, ya no hay una relación conyugal, divórciense, porque si ustedes adquieren algún inmueble, el inmueble entra dentro de la sociedad conyugal, así tengas 10 años de pareja. Si falleces, tu exmarido o tu exmujer hereda, aunque tengas 20 años que ya no la ves. Entonces, aquí la sugerencia es regularicemos nuestras situaciones personales. Si ya no tenemos un matrimonio, mejor regularicemos y hagamos nuestro trámite de divorcio. Que sí es tiempo, dinero y esfuerzo, sí, pero no nos agarran las carreras. Ahorita, desafortunadamente, mucha gente de la tercera edad nos dice, oye, ya me urge divorciarme porque ahorita vi que está muy dura la situación y Dios no lo quiera, vaya yo a fallecer y con este señor yo no quiero saber nada o con esta señora. Pues sí, pero ahorita los tribunales están cerrados, entonces, ¿qué hacemos?
Es una situación que luego nos toma en los dedos en la puerta, entonces regularicemos nuestras situaciones. Y por último, hagamos contratos sobre todo con nuestros inquilinos. En muchas ocasiones, por no querer pagar impuestos o porque no se entere fulanito, menganito, mi esposo, mis hijos, que estoy rentando, no hago un contrato. Y resulta que cuando una persona fallece, los inquilinos tienen esta idea de que, ya falleció el dueño, ya no hay dueño, me puedo quedar con el inmueble. No hay un contrato, tú los demandas para que se salgan y te dicen, no, si yo no rentaba, lo que yo le daba a la señora era por venta y ella me vendió, entonces yo no tengo por qué salirme porque pues yo no rentaba, yo soy el dueño. Entonces son juicios que duran años, tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces siempre es muy recomendable que nosotros documentemos todas nuestras relaciones. Es muy cierto ese dicho que comenta, papelito habla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un testamento, documentando nuestra última voluntad, con un juicio de divorcio y un acta de divorcio, o bien un divorcio administrativo si tenemos poco tiempo casados, depende de varias cosas el tipo de divorcio, donde diga que ya no eres mi esposo, que ya no eres mi esposa y que ya nuestra sociedad conyugal terminó. Ahora sí yo, con toda la tranquilidad, puedo adquirir lo que yo quiera. Y número 3, documentemos nuestras relaciones jurídicas con contratos. Siempre establezcamos bien por cuánto tiempo te rento, cuánto es la renta, porque también aparte hay veces por pagar menos impuestos dicen, bueno, pues voy a poner una renta de 1,000 pesos cuando realmente es de 10 para que pague yo menos impuestos. Sí, pero cuando la persona te deja de pagar, pues únicamente le vas a poder reclamar los 1,000 pesos, no los 10,000. Entonces siempre seamos reales, siempre seamos verdaderos, porque todo documento, y es algo que siempre he pensado, todo documento es un arma de doble filo. Si no está bien hecho, si no está bien redactado, si no sabes cómo utilizarlo, en un juicio, en vez de ayudarte, va a ser en tu contra. Inclusive sí les puedo comentar que en mis 28 años de abogada hay veces que prefiero no presentar los documentos que me dan mis clientes, porque en vez de ayudarlos, los ahorcaría. Entonces, mejor gastarle, mejor hacer bien las cosas, pero tener la certeza de que en cualquier problema vas a tener cómo defenderte. Y bueno, por último, quiero decirles esta frase que escribió Isadora Duncan. En 28 años, los peores pleitos que nosotros hemos vivido, de padre contra hijo, de hermanos, de sobrinos, contra la abuelita, pues ha sido por herencias, desafortunadamente. Y en muchas ocasiones los hijos se la pasan esperando años a que se resuelva una herencia porque eso les va a resolver su vida. Entonces pensamos, y en lo particular yo pienso que la mejor herencia es dejar que las personas busquen su propio camino. Cuando ya alguien tiene resuelto una necesidad como una casa, pues simplemente hay veces ya no se esfuerza, se queda viviendo ahí años. Hay casas que heredaron los hijos y construyó un hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, todo mal construido, mal hecho, se están peleando, no hay un régimen de propiedad en condominio. Entonces, más bien hay que permitir que cada quien lleve su camino, que cada quien tome sus decisiones y pues esa es la mejor herencia que le puedes dar a alguien. Los bienes son importantes, es bueno que tengas tu lugar donde vivir, sin embargo, pues tampoco esperes a que se resuelva una herencia para que resuelvas tu vida. Y les dejo nuestros datos de contacto. Toda esta información la tenemos también en Facebook, en nuestra página web y también en YouTube. Subimos muchos videos con toda esta información. Vamos a seguir también dando temas más puntuales en relación a todo esto que les hemos comentado, porque es información general muy importante y sobre todo que debemos saber para no dejarnos engañar y también para no perder nuestro dinero. Muchas gracias.